Bueno, voy a hablar un poco de Martín, un poco de mí y un poco de Invisible, lo cual tiene su lógica si pensamos que Martín me invitó a mí a que habláramos en la presentación de su libro. De Martín quiero decir que lo considero uno de los periodistas e investigadores más brillantes de las nuevas generaciones y que siento una especie de orgullo por el hecho de que nos considere Alfredo y a mí y a Pipo y a lo que hicimos el Expreso Imaginario de alguna manera nos considere como sus mentores y bueno, te da cierto orgullo el hecho de decir que bueno, la semilla que plantamos creció, fertilizó como nuevas plantas, por así decirlo. Justamente lo conocí a Martín cuando era estudiante de periodismo. El estudiante se volvió maestro, ahora da clases en la misma universidad donde estudiaba y justamente la tesis de que era para la carrera, era un trabajo sobre el Expreso Imaginario compartido con Sebastián Benedetti, que está aquí también, y eso terminó siendo un libro y el libro después terminó, unos cuantos años después, ese libro que la edición inicial era como una tesis mejorada, digamos, terminó siendo como otro libro realmente con una entidad mucho más importante, que fue el que reeditaron años después y que tuvimos el gusto de presentar el año pasado cuando festejamos, celebramos el 40 aniversario de la aparición del Expreso Imaginario. Y bueno, y que ya en ese momento me llamó la atención cómo Martín conseguía, no sé cuál sería la palabra, como meterse adentro de la historia y contar desde adentro una historia que no había vivido, porque Martín por edad, o sea, no es contemporáneo del Expreso, sino que lo conoció muchos años después y tuvo que hacer como un viaje retrospectivo, ¿no? Así que, nada, quiero decir sinceramente que admiro mucho su trabajo. Después conocí su trabajo sobre los cancionistas del Río de la Plata, que era más como contar su historia, la historia de sus contemporáneos, de un movimiento importante con el que él sí había crecido y participado, y también me asombró cómo eso después fructificó en un guión que hizo Martín y que viene a ser, se me ocurre también como un poco un derivado de ese libro, así como el Expreso tuvo como una segunda parte. Creo que la segunda parte de ese libro de los cancionistas fue la película Charco. Y me pareció, Martín hizo el guión, quizás algunos la vieron, es una película que todavía no tuvo exhibición comercial, se dio en el último Bafisi, pero que bueno, que establece un puente entre cantautores de ambos lados del Plata, y me pareció que estaba hecho con mucho gusto, con mucha sensibilidad, el hilo que va conectando todos esos puntos. Así que me parece que justamente es como un especialista en ir conectando puntos que arman una historia que tiene un sentido. Con respecto a mí, la historia de Invisible me toca muy de cerca, porque
porque cuando empezamos el Expreso Imaginario, esto fue en agosto del 76, Luis estaba en Invisible, y fue el momento que yo lo conocí. Yo cuando entré al Expreso era público de rock, no conocía, o sea, los músicos que conocían eran amigos de Lander, de Flores, pero no conocía a ninguno de los músicos que eran ya en ese momento eran estrellas, como Luis, como Charlie. En un par de meses, porque aparte en ese momento tienen que recordar que estamos hablando del 76, el movimiento de rock era algo muy chico, éramos muy pocos, y además había como una necesidad imperiosa de aglutinarse, ¿no? De juntar fuerzas frente a ese enemigo tan poderoso que era la dictadura militar, ¿no es cierto? Así que eso produjo como, bueno, fue muy fuerte en pocos meses conocer no solo a la gente que hacía el Expreso, que dirigía el Expreso, que eran un poco más grandes que yo y gente a la cual yo miraba y admiraba, como Jorge Pistocchi, como Pipo, como el Negro Fontova, sino también, bueno, a Charlie, a Luis. Y justamente la presentación del Jardín de los Presentes fue mi segunda nota para el Expreso Imaginario. La primera había sido en el número 1, que había sido un recital en el Luna Park, así con varios artistas, que había estado León, Charlie, si no me equivoco, ya no me acuerdo quién. Y el segundo fue, la segunda nota, en el número 2 del Expreso, septiembre del 76, fue el comentario de la presentación de Invisible, Jardín de los Presentes, que acá la cita Martín en su libro. Obviamente en ese momento no tenía muchas cosas que citar, habrá aparecido un par, el mío y de Miguel, que lo comentó, ¿no? Así que bueno, fue fuertísimo, fue mi segunda nota, también fue como mi primer contacto cercano con el temperamento de Luis, porque yo estaba como muy contento con la nota y nada, pensé que a Luis le iba a gustar. Tampoco estaba muy seguro de que le iba a leer, porque uno en este momento no era consciente de que sí, seguro que le iba a leer. Pero cuando salió la revista, lo primero que me enteré, un día llego a la redacción y me dice: Luis está muy enojado. Bueno, la cuestión era que, porque en un momento del comentario, que ocupaba toda una página, en ese momento se escribía, no era como en estas épocas de internet que son todas así, 500 caracteres, sí, porque en un momento me había atrevido a comparar una zapada, que hacía una zapada larga así en la zapata del Tren Fantasma, con King Crimson. Y parece que eso, por supuesto mi intención era altamente elogiosa, pero no funcionó, no le cayó nada bien. Igual, bueno, no fue gravísimo, pero fue como una campanada en mi cabeza también, de decir, bueno, ojo, que lo que vos escribís lo van a leer, no solo lo van a leer los lectores, sino que lo van a leer los tipos sobre los que vos estás escribiendo. Porque aunque esto parezca como una obviedad, era tan nuevo todo que yo no tenía conciencia de eso en ese momento. ¿Qué tenías? 19, 20. Sí, 20, 21. Y bueno, así que, pero bueno, y se relaciona con toda una época que es un poco la historia que reconstruye Martín en el libro. Yo creo que también fue muy sorpresivo para todos nosotros que pocos meses después, en el mismo año, Luis hacía otro recital en el Luna Park,
un par de meses después de la presentación de ese disco, que pienso que es una cumbre en la carrera de Invisible y es una de las cumbres del rock nacional, ¿no? El Jardín de los Presentes, que por otra parte, y esa es otra cosa que me parece que Martín de alguna manera menciona en el libro y que yo lo había pensado y que me gustó que también coincidas con eso, que me parece que forma una trilogía. O sea, Luis, cuando se acercaba a la música de Buenos Aires, manifiestamente, digamos, de forma, o sea, Buenos Aires está presente obviamente en toda su obra, pero me parece que hay tres puntos de su historia, de su trayectoria, donde se acerca de forma más clara a la música de Buenos Aires, y creo que esos son puntos altísimos de su obra, que son el primer long play de Almendra, El Jardín de los Presentes de Invisible y Bajo Belgrano de Spinetta Jade, que son tres discos donde él asume como una temática como abiertamente porteña y en la música también. Y bueno, son tres obras, pero como pilares de la música popular argentina inclusive, no solo del rock, diría, ¿no? Y digamos que retomando el hilo, que fue muy sorpresivo para nosotros, que pocos meses después, cuando estaba como en lo que nosotros de afuera veíamos como una especie de cumbre del grupo y de su obra, que el tipo anunciaba que nada, que Invisible se terminaba. Y hicieron otro show en el Luna Park, que fue la despedida y que creo que se lo comentó Alfredo, ¿verdad? Tu memoria es mejor que la mía en este caso. La memoria se ve refrescada por libros como el de Martín, que vos lo citás también, el comentario del 13 del segundo Luna Park, ¿verdad? Y creo que también tenía un carácter como muy simbólico, porque era un poco la despedida de Luis a los que eran los proyectos colectivos, ¿no? Que habían sido justamente Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Porque ya después, aunque él armó grupos, pero ya era Spinetta, ¿no? Ya era como banda Spinetta, Spinetta Jade, Spinetta y los Socios del Desierto. Creo que la ilusión esa sí, exacto. Se termina con Invisible y no es casual tampoco que eso suceda en el 77, ¿no? Yo creo que la década del 70 para mí termina ahí, en el 77, que no es casual, que es un poco como también el momento en que se da el advenimiento del punk, que era como una música que venía con otras ideas. O sea, el punk no tenía la idea comunitaria que tenía el rock de los 60 y los 70. Y si bien Luis, digamos que no asimiló directamente en su obra la influencia musical del punk, es más, creo que reaccionaba por oposición a eso. Vos hablás de eso también, Martín, que él de repente, digamos, contrarrestaba lo feo, lo vulgar, lo horrible con más belleza. Sí, más lirismo. Exacto. Aunque después, más adelante, sí, digamos ya en, qué sé yo, Privé, Mondo de Tom, un poco, pero reconocería un poco la influencia de toda esa cuestión que apareció a fines de los 70. Pero en ese momento era como decir, como el sueño terminó para mí, se termina, me parece, con la disolución de Invisible, ¿no? Y bueno, del libro quiero decir que me parece admirable la reconstrucción de época, de situaciones, del proceso. Además, digamos, creo que lo del Jardín de los Presentes es como el punto central del libro, pero el libro es prácticamente la historia de Invisible, porque empieza con la formación del grupo, recorre sin tanto detalle, pero lo recorre con bastante amplitud, los dos primeros discos, Invisible y Durazno Sangrando. Se centra en el Jardín de los Presentes y termina un poco ahí con la disolución y la formación de lo que sería la banda Spinetta.
Me pareció muy buena la reconstrucción por la escritura y porque además en esta reconstrucción hay que, digamos, agarrar como dos partes, y las dos me parecen igualmente valiosas y valorables, ¿no? Como los tipos que escribimos sabemos valorar el laburo de los otros que hacen lo mismo. Por un lado, la reconstrucción de las circunstancias, de los hechos, del periodo para el cual entrevistó, además de hacer como una investigación muy completa de los recortes periodísticos del momento y todo eso, entrevistó personalmente a casi todos los protagonistas que estaban al alcance, obviamente con la excepción de Luis, pero por suerte todos los demás, Machi, que además está aquí presente, Pomo, Tommy, todos la gente que giraba alrededor están dando su testimonio directo. Es una reconstrucción histórica admirable, pero y lo que me parece muy importante también es la segunda parte a la que me quería referir, es que no es una reconstrucción así como pura o así con una pretensión solo historicista, sino que hay como una interpretación de los hechos que está muy buena, que es inclusive, o sea, uno puede hasta disentir. Yo no puedo decir que esté de acuerdo con el 100% de las interpretaciones, de la manera en que Martín desarrolla e interpreta esos hechos, esas canciones, pero me parece que le dan como una densidad conceptual importante al libro, y que además esas interpretaciones están en función de la historia que se quiere contar, que eso también me parece importante, porque he leído otros libros y no voy a no quisiera ejemplificar con nombres, pero donde la interpretación es más lo que quiere decir el tipo que escribe a través de los protagonistas sobre los cuales está escribiendo. Ese ángulo de la historia no me gusta, no me gusta el periodismo y siempre estuve en contra de eso, de tipo que quiere hacerles decir a los personajes lo que a él le conviene para su propia interpretación de la, sí, exacto, de la vida, de las cosas, de las cuestiones. Me parece que en el caso de Martín, como que la interpretación siempre está como en función de la historia que se quiere contar. Entonces eso le da como un valor agregado a la cosa. O sea, me puedo identificar con el ángulo desde el cual él interpreta, más allá de que no sé si estoy de acuerdo con todas las interpretaciones. Y medio por último lo que quería decir, y que también me parece bastante asombroso, es algo que ya mencioné un poco antes, es cómo se ubica Martín en lo que significaba para todos nosotros que sí somos contemporáneos del Flaco y de Invisible y del Jardín de los Presentes, lo que significaba esas canciones y esos discos en el peor momento de la dictadura militar, que fue cuando se editó este disco. Entonces, nada, es como muy difícil, o sea, yo no sé si lo conseguiría, conseguirlo ubicar no solo a través de una investigación, sino de sentimiento, de cuerpo y alma, en saber lo que significaba para nosotros, como si él, de la misma manera que si él lo hubiera vivido en ese momento. En este sentido me resultó como particularmente tocante, si se quiere, el final del libro, que dice: el Jardín de los Presentes es Isabela
A la sombra de la historia, sus canciones de 3 minutos son salmos, estampitas para poner en la mesa del bus, junto a las fotos de los atletas.